Tenemos que exigir, tenemos que demandar que todos aquellos que hoy desean ser presidentes de la República nos expliquen, nos den los motivos, las razones, las estrategias de cómo van a preservar el patrimonio natural de nuestro país. El capital natural de nuestro país es el sustento de un México social. Si lo perdemos, perdemos literalmente la posibilidad de un México social. De eso hablaremos hoy con el doctor José Sarucán, aquí en CONAVI. México ocupa el quinto lugar dentro de los países megadiversos. Estos países concentran el 70% de las especies que existen en el planeta. México, por sí mismo, alberga casi el 10% de todas esas especies. Ocupa el quinto lugar en especies de plantas vasculares, el tercer lugar en el número de especies de mamíferos, el 11º lugar en el número de especies de aves y el segundo lugar en el número de especies de reptiles. Incluso México aloja gran variedad de especies endémicas y posee casi todos los tipos de clima que existen en el planeta. Además, conservamos un mar exclusivo, que constituye uno de los espacios marinos de mayor biodiversidad, el Mar de Cortés, catalogado como el acuario del mundo. En efecto, la biodiversidad mexicana es un tema de suma importancia, sobre todo porque a escala global, la humanidad es la responsable de la nueva era de extinción de especies. Están desapareciendo variedades de plantas y animales esenciales para el sustento de la vida sobre la Tierra. Por ejemplo, México tiene 2.000 especies clasificadas en riesgo, entre ellas algunos tipos de anfibios, aves, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles. Además, nuestro país permite la deforestación de 155.000 hectáreas anualmente, lo que devasta no solo el subsuelo, sino las especies que dependen de esas áreas como territorio vital, incluido el ser humano. Al respecto, el Estado mexicano tiene un gran reto que atender. Debe ser capaz de construir un nuevo modelo de desarrollo que tenga como propósito la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y la equidad territorial, donde existan opciones productivas que generen crecimiento económico de la mano de la sustentabilidad y el avance social. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en un programa que para mí tiene enorme significación y trascendencia. Lo dije a la entrada del programa. Es inaceptable que en un proceso en el cual se discute proyectos de país, aspiraciones de personas a ser presidentes, no incorporen, no pongan dentro de esta reflexión o propuesta la enorme importancia de preservar, cuidar el capital natural de nuestro país. Solo con el capital natural podremos entonces aspirar a desarrollo, bien nos decía el doctor José Sarucán, desarrollo que permita una vida a todos. Y por eso te agradezco mucho, doctor Sarucán, que me permite estar nuevamente en una institución que debemos estar muy orgullosos por lo que ha hecho, por su misión, por su visión, pero sobre todo con esa actitud de estar incidiendo en la política pública, en la política del desarrollo y mostrar lo que me gustaría que nos llevaras poco a poco. Después de la COP de Cancún, que finalmente fue un evento muy trascendente, que nos des un recorrido. Fue la última vez que estuvimos juntos, en diciembre del 16. Sí. Entonces me gustaría que nos lleves cómo has visto, cómo se percibe, si después de la COP, que tuvo su significación, que fuera en Cancún, y muchos de nosotros esperamos que esos eventos logren dinamizar lo que se estaba haciendo bien o mal en el país, potenciar la conciencia de que es nuestra biodiversidad el sustento de todo. Mi pregunta es, ¿se logró potenciar, alertar? ¿Hubo mayor inversión? ¿Qué pasó después de la COP de Cancún? Y gracias otra vez. Es un privilegio estar contigo. Mario, al contrario, es un placer enorme estar en este programa que tiene además este valor tan grande que es el análisis de asuntos que son verdaderamente centrales para este país, de tal manera que me siento muy honrado. Gracias de estar nuevamente contigo, que además es para mí un gran gozo hacerlo, de veras. Mutuo, gracias. Déjame ver, bueno, la respuesta directamente a la cuestión de qué pasó después de Cancún, te la puedo dar rápido y luego regreso a algunas cuestiones que yo creo que son importantes de comentar para la audiencia que está viéndonos. Yo creo que yo no soy
gran fan de estos organismos y estas reuniones internacionales, multinacionales, porque, bueno, hay un alto nivel de ineficiencia y de pocas cosas y pocos resultados. He estado desde la primera COP que hubo de biodiversidad, de manera que pues tengo una idea de qué cosas se pueden hacer y cuántas otras más no salen de aquí, porque cada país lleva su agenda y realmente hay una serie de cosas más bien de orden político local de cada país que impiden que se lleguen a acuerdos. Para empezar, los resultados de la COP no tienen obligatoriedad. Sí. ¿No? Cada quien hace lo que quiera, se discute un montón de cosas y esto ya es un mal principio, yo creo. Sí, sin duda. No, hay muchas razones, no voy a entrar en ellas, de por qué estas cosas no pueden pasar tan fácilmente. Pero esta fue muy diferente. Y fue muy diferente porque por primera vez en una COP de la biodiversidad entraron 3 otras actividades humanas de las sociedades que nunca habían estado pegadas. Agricultura, pesquerías y turismo, que son 3 elementos que inciden muy fuertemente sobre el bienestar, digamos, de ese capital natural. No había pasado nunca. Digo, es sorprendente que no había pasado nunca. Primero es sorprendente, pero más sorprendente todavía, y que puede marcar un hito verdaderamente histórico para México. Y para mí lo que importa de esa reunión es qué pasa para nuestro país, porque así es. entre nosotros puede o no ocurrir cosas, bueno, ni modo, mala pata, pero ¿qué pasa para nosotros como resultado de esas reuniones? Y luego, si quieres, lo tocamos para no perder el hilo, y es que por primera vez este chico malo de la escena pública, que es la agricultura en relación, digo, sí. por Dios, de ahí comemos. Sí, pero... Entonces, pero en términos de la relación entre agricultura y diversidad biológica, siempre se ha considerado como el chico malo la agricultura, ¿no? Por todas las cosas que hay, la forma en cómo se desarrolla, pues hemos tenido una serie de políticas o falta de políticas agrícolas que no han sido absolutamente nada útiles para el país. Pero por primera vez los 2 secretarios, Agricultura y Medio Ambiente, firmaron ahí a la orilla del mar una carta de intención para ver cómo se podía mantener y regular la frontera agrícola en función de la protección de la diversidad biológica de las partes importantes del país. Nunca había ocurrido eso. Bueno, eso que eran 2 cartas firmadas, pues ahora ya se ha convertido en algo que está así de convertirse en lo que yo considero, después de la creación de Semarnap, la acción más importante en lo que se refiere al ambiente en México. ¿De esa dimensión? De esa dimensión. Cuando se convierta esto, que voy a contar ahorita, en ley, que está ahorita en la Cámara de Diputados. De ahí, de ese primer contacto de acuerdo entre los 2 secretarios, empezaron unos desarrollos. A nosotros nos consultaron cómo se podría hacer esto, porque una cosa es firmar una carta y la otra cosa es que ocurre en la realidad. Sí. Y esta es una realidad muy complicada, como voy a explicar. Entonces dijimos, bueno, la primera cosa que necesitamos es una expresión espacial de tal calidad y de tal escala que permita saber en dónde sí puedo y dónde no puedo hacer cierto tipo de agricultura. Ese mapa hubo que generarlo. Se generó aquí en CONAVI. Pero además de ese mapa, lo que necesitas ahora es el sistema que le pregunte al mapa si una parcela metida en este punto puede o no tener un subsidio agrícola para trabajar. Y eso lo tienes que hacer instantáneamente. Tú no puedes decir, pues déme su solicitud, señor campesino, y dentro de 2 meses le contesto. ¿No? Tiene que ser literalmente interactivo, de ese momento, ¿no? Y bueno, eso no existía. Ahora existe. Existe el mapa a una escala en la cual tú puedes poner con precisión una parcela y decir si está o no está metida en un área de importancia, es un área natural protegida, una UMA, etcétera,
y el sistema que hace la pregunta al mapa y que te dice, no, ningún tipo de agricultura se puede hacer aquí. Oh, sí, ahí se puede hacer este tipo de actividad agrícola, pero no este otro tipo de actividad agrícola. Es decir, no es blanco y negro. Así es. Es decir, hay tonos de gris en el sentido de qué cosas sí serían permisibles en esa zona, cuáles serían inaceptables. Ese sistema no existe en ningún otro lado. Está aquí, ya está operativo. En las reglas de operación de Zagarpa ya está puesto que para poder dar subsidios hay que recurrir a este sistema. Lo que falta es que eso se vuelva ley. Y es lo que está en el Congreso. Es lo que se vuelve obligatorio, que realmente no se puede. Si eso sale, de veras habremos dado un paso gigantesco, sin ruido, sin faramayas, sin escándalos, pero que va a ser absolutamente fundamental, en mi opinión. Vaya, de mi vida profesional en este ámbito, yo creo que esta es una de las grandes medidas que el país ha tomado y ojalá y se dé. Y en ese sentido, cuando nos dices que está así de que se logre, me imagino que estás pensando que salga en este periodo. Estamos obviamente, claro. Perdón, es lo que estoy tratando de decir. No, es que, digamos, porque nuevamente está esta enorme frustración de que muchas veces las cosas se quedan así y después pasa el tiempo. Déjame ir un corte y regresamos, porque son de estas grandes acciones que pueden, como bien nos dices, transformar una realidad. Pero me gustaría que regresáramos al otro tema, digamos, hacia adelante creo que va a ser un instrumento fundamental, pero sigue la gran preocupación de cómo detener lo que ya está en proceso. Vamos un corte y regresamos de eso. Claro. Y déjeme insistir, creo que debemos estar muy atentos todos, porque como bien nos dice el doctor José Sarucán, estamos en la posibilidad de un instrumento de política pública seguro que por primera vez va a asegurar que esta acción del sector agrícola pues siempre tenga esta obligatoria reflexión, reflejo, a ver si es posible hacer lo que se está haciendo ahí. Y creo que podemos transformar una inercia futura que hasta ahora yo pensaba que era casi inevitable porque nos faltaban instrumentos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el doctor José Sarucán sobre la enorme importancia de poner en el centro de la idea del desarrollo el capital natural. No es algo marginal, no es algo accesorio, es reconocer que sin este capital, el único que literalmente yo podría sostener, no se puede reponer porque cuando se pierde, se acabó. Bueno, se acabó o te lleva tanto tiempo en términos generacionales que no está en el horizonte, digamos, de un humano. Vamos a un corte y regresamos aquí a CONAP. Como saben ustedes, muchas de las conversaciones en los cortes son conversaciones muy importantes y yo quisiera recuperar una que hacía y me señalaba bien el doctor Sarucán. He usado, y con mucha naturalidad, algo que no es tan, digamos, tan antiguo, hablar del capital natural. No, es nuevo. Es nuevo y me gustaría la reflexión cómo llegó, no sé si Conavio, no sé si, a esta noción de capital natural, porque tiene una enorme capacidad comunicativa, pero también tiene ciertas nociones, digamos, economicistas. Economicistas, claro. Entonces, me gustaría, ¿por qué Conavio ahora articula incluso una obra poderosa llamada Capital Natural? ¿Cómo llegó a este concepto que sin duda tiene mayor capacidad comunicativa, sobre todo si hablamos de biodiversidad, que es una palabra que requiere 2 puntos de explicación? Llévanos a esta construcción conceptual que sin duda hoy pues tiene esta enorme capacidad de que nos adhiramos a la noción de que hay que preservar el capital natural. ¿Cómo fue la construcción y cuáles son los asegúnes que viste en este proceso? En los primeros años de este siglo, a partir del 2000-2001, hubo un esfuerzo internacional para hacer, reunió como a 1000 y pico de científicos de todos los países, en una iniciativa que vino de un organismo que se llama World Resources Institute originalmente, pero que luego se desligó de ahí para hacerlo internacional.
y que se llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio, Millennium Ecosystem Assessment. A mí me tocó estar ahí en el diseño de esto y en el desarrollo inicial. Y después lo tuve que dejar porque me embrollé con cosas en el gobierno del presidente Fox, un año. Fue un año, y ahí se acabó. Y entonces no podía estar haciendo eso, pero después me reintegré al proceso fue un trabajo de evaluar a escala global cómo están los ecosistemas del planeta, los marinos, los terrestres, etc. Y primero es un assessment, es una evaluación de cómo estaban. Primero, qué factores habían ayudado a su conservación, qué factores habían ayudado a su deterioro y a su pérdida, y con qué eficiencia o ineficiencia lo estamos haciendo, etc. Fue una evaluación hecha con toda la literatura, la mejor literatura que existía hasta ese momento sobre todos los ecosistemas del planeta. Fue una obra muy importante porque realmente puso en la agenda internacional el tema. Y ahí se usó el concepto de capital natural. El capital natural, que en realidad es más que lo que ahí se evaluó, porque fueron los ecosistemas. Además de los ecosistemas, bueno, pues tienes minería, petróleo, eso es parte del capital natural de un lugar o del planeta. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del que yo diría se repone normalmente, es decir, la naturaleza, pues, la naturaleza viva, eso es el capital natural. Para mí fue un concepto muy, muy llamativo. En el momento que estábamos ya armando toda la obra, es una obra muy grande, es hasta accesible electrónicamente para quien lo quiera. Se llama Millennium Ecosystem Assessment y uno lo puede tener todos los datos. Unos años después de esto, voy a dar un pequeño brinco, como responsabilidad de país signatario del Convenio de Biodiversidad, México tenía que hacer una segunda evaluación de su biodiversidad, del estado de la biodiversidad del país. Hubo uno antes, en 1998, pues que fue básicamente una especie como de guía roji de los ecosistemas que teníamos, las especies que había, las que en ese momento se tenía información de que estaban en peligro de extinción, las más o menos extensiones, porque no había las herramientas tecnológicas para hacer cosas mucho más precisas, lo que sea. Cuando vino la segunda entrega de eso para los países, yo ya había participado en lo del Millennium Ecosystem Assessment. Y entonces dije, oye, espérate, vamos a tratar de seguir esa ruta que se siguió a escala global para México. Y es lo que hicimos. Claro, en ese momento ya teníamos imagenología de satélite que no había antes, una enorme cantidad de información nueva en nuestra base de datos en Conavio, había una comunidad científica mucho mayor que la que había en 98, etc. Entonces, la riqueza de ese documento fue fantástica. Participaron 750 personas en hacer ese documento. A mí me tocó coordinar esto y no lo vuelvo a hacer porque fue un trabajazo de los 1000 días. Era como ir controlando 5 lanchas en las cataratas del Niágara para que ninguna se te fuera. Pero bueno, esa obra, en vez de llamarse Evaluación de los Ecosistemas de México, dije, ¿por qué no usamos la palabra capital natural como un elemento que le lleve a una serie de personas que están en las áreas de toma de decisiones, que son economistas, la mayoría de ellos, o muy cercanos a estos conceptos, y que les haga ver que eso que estamos llamando capital natural, que es la naturaleza, es un bien, un patrimonio tan importante para un país como su gente, la formación de su gente, ahora sí le puedes llamar el capital financiero, el capital de infraestructura, etc. Igualmente importante, pero el hecho es que ninguno de los otros capitales puede darse si no tienes este llamado capital natural, es decir, una naturaleza estable, funcional y que jale. Ha sido criticado el concepto, pero
porque la gente dice, bueno, es que no todas las cosas en la naturaleza, en los ecosistemas son comerciables o monetarizables. No. Transporta esta idea de mercancía. Sí, que no es el caso. Hay ciertas cosas que sí. Bueno, de esa diversidad biológica de la naturaleza hay cosas que se venden como mercancías. Simplemente todo lo que producimos como alimentos y como fibras y como madera. Eso tiene valor porque el sistema en el que están le ha dado una valoración. A los otros, al valor que tiene una selva bien conservada, un bosque o un manglar, ¿cómo le das valor? Esos conceptos apenas están desarrollándose y algunos avances ahí han sido, por ejemplo, el de decir, bueno, si una selva o un bosque captura tal cantidad de carbono de la atmósfera, entonces tiene un valor. Yo diría que es muy pobre el concepto, pero en fin, ya hay ciertos pasos ahí. O la captura de agua para poder tener agua que no se va en un día al mar porque no tiene suelos que lo detengan, sino que se infiltra. Es decir, todas estas cosas no son nuevas, han existido todo el tiempo, si no existiríamos nosotros. Pero no han estado en el imaginario económico de ninguna sociedad. Han sido minimizadas, sino que ignoradas. Y creo que también tiene en esta parte terrible de que pues, patrimonio natural, biodiversidad, no transmite esta noción, idea que creo que es fundamental de que los demás capitales pues, requieren necesariamente este capital natural. Claro Se me hace muy afortunada. Y déjame entrar al tema. O sea, este documento, gran investigación bajo el nombre Capital Natural de México, recientemente presentaste una síntesis de esto. Y quisiera llamar la atención porque se requiere mucha vocación, estudio, leer toda esta información. Pero me llamó la atención este documento, síntesis, porque están las ideas centrales, las propuestas centrales, y créame que hay que consultarlo, hay que leerlo, la capacidad de diseño del documento en sí es muy valiosa. Platícanos de este documento síntesis que acabas de presentar. Cuando produjimos Capital Natural de México, eran primero 3 volúmenes, los se convirtieron en el cuarto, por el cuarto nos llevó mucho tiempo, por culpa mía, porque yo lo coordinaba todo ese específico. Y bueno, estaba lleno de cosas y salió. Y el primero es qué tenemos y cómo está. El segundo es qué actividades humanas, políticas públicas, leyes, etcétera, han ayudado a conservar o a destruir ese capital natural. Y el tercero es toda la parte organizativa de leyes y de normas y demás cosas que han sacado. 3 personas notables o 4 se encargaron de la coordinación de cada uno de estos. Yo tengo que coordinar todo el negocio. Y luego quedó pendiente uno que no lo hemos podido sacar, que es un poco de escenarios, de qué pasaría si nos vamos por un lado o por el otro con esto. Y uno más que salió, que es es el último que salió a principios del año pasado, es lo que tú podrías llamar las condiciones que facilitan que hayamos podido hacer lo que se hizo en México. ¿Cómo puedes tú llegar a ser? México fue el primer país que hizo una evaluación de sus ecosistemas después del global. Ningún otro lo ha hecho. Después siguió Gran Bretaña. Entonces, ¿qué nos permitió hacer eso? Que es también interesante reflexionar. Estas cosas no salen de ir simplemente entrar a Internet y sacar los datos. Fue un trabajo enorme de gente aquí. Y ese es el cuarto volumen. Bueno, eso obviamente es un tanto así de volúmenes, que no pueden ser accesibles. Además, es una obra escrita para especialistas, porque ese era el propósito. Digamos, necesitamos hacer un extracto que sea una síntesis para tomadores de decisiones. Se hizo uno. Y coincidió con que era el cambio de administración presidencial y entonces lo repartimos a todos los partidos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sacas una obra de ese tipo? En el momento en que se imprime y sale de la imprenta está fosilizado. Se vuelve una foto. Porque las cosas siguen cambiando después. No cambia el tamaño del país, pero sí cambian muchas otras cosas. La extensión de los bosques, de las selvas, especies en peligro de extinción o ganancia y recuperación de otros ecosistemas.
todo eso es muy dinámico. Y entonces dijimos, no, pues tenemos que poner esto al día. Y entonces, como el primer resultado de poner Capital Natural de México al día, salió esta síntesis a la que tú estás haciendo referencia, que ya está en línea y que va a mantener el Capital Natural del 2000 y pico, 2008, o lo que haya sido, Sí. 2010, lo va a mantener diariamente. Es decir, tú Actualizado. puedes accesar y no ver qué pasaba hace 10 años, sino ahorita cómo están las cosas en el país. Este documento, que está en línea, es no solo una síntesis, es la actualización de una gran obra, Sí. de una manera de estar reflexionando con el conocimiento científico y volverlo el valor que tiene ese conocimiento como un instrumento permita que los tomadores de política pública puedan reflexionar y, como decía recientemente un amigo mutuo, Enrique Provencio, este documento debe ser parte de las plataformas, de las propuestas de los que hoy están planteando dirigir el país a partir del próximo año y que tienen que revisar todos los volúmenes, pero aquí está, en 50 tesis, una serie de reflexiones, yo diría, vitales para el desarrollo del país. Y por eso creo que esta obra es de un valor estratégico por su oportunidad y porque, bueno, nos permite valorar el capital que tenemos y el riesgo que tenemos si no hacemos cosas. Sí, y justamente el propósito de haberlo producido ahora hubo que meterle ganas y la gente que trabajó en esto, que es el equipo de la doctora Kolev y Tania Urquiza y varios de ellos que están en una de las direcciones de aquí de Conavio, es que lo distribuyamos primero a los grupos que trabajan con cada uno de los partidos y si podemos, ojalá con los candidatos mismos para que lo conozcan. Pero segundo también a todos los congresistas nuevos que va a haber, diputados, senadores, que sean afines al área y que lo tengan como un elemento realmente de consulta muy importante, inmediata, para entender algunos problemas y luego si quieren interiorizarse, bueno, pues hacerlo, ¿no? Porque esto es una síntesis de una enorme cantidad de información que está en línea y que está mantenida verdaderamente al día. Es un esfuerzo que a mí me parece muy importante. Después de lo que hicimos con la primera versión de Capital Natural, yo dije, es que es una pena que este trabajo enorme de 750 personas, yo no conozco ningún otro tema del país que se haya analizado de esa manera, ¿no? Y además pro bono, por toda la gente que participó en esto, que se quede ahí como foto, una foto antigua, sino que realmente lo pongamos al día. Y por eso salió esto. Créame que lo digo con toda la subrayado, el orgullo que tenemos del esfuerzo de Conavio, la enorme importancia, trascendencia de tu dirección, de tu capacidad de articular. El trabajo de 300 personas. Sí, pero alguien coordina, alguien sostiene las 5 lanchas que están todas en un momento dado y sin duda. Antes de irnos al corte, me gustaría, esta lámina es una síntesis de la síntesis. Sí. Me gustaría, ahorita que regresamos, nos lleves, porque son las 3 fases o las 3 grandes dimensiones Ahora lo vemos. que me gustaría que nos comentes y nos lleves sobre ellas. Vamos a un Seguro. corte y regresamos aquí con el doctor José Sarucán. Quería que nos llevaras por esta gráfica porque esos 3 ejes estratégicos que está en Capital Natural nos permite ir en esta parte que es una preocupación de muchos de nosotros. O sea, qué bueno que estamos a punto de tener una ley que logre finalmente controlar al chico malo, entre comillas, que ha hecho tanto daño a muchas áreas. Bueno, yo creo que es la forma como eso se ha conducido. Así es, una manera de producir alimentos que ha generado daños, algunos irreparables, otros sin duda que estamos en la oportunidad, pero nos lleva a estos factores de presión que llama el documento. Entonces, me gustaría que nos llevaras a este primer eje estratégico y nos des un ejemplo. O sea, cuando hablas de estas dimensiones, nuevamente, ¿qué tan en riesgo y esos factores de presión, hasta dónde podemos detenerlos, transformarlos, controlarlos, evitarlos?
Sí, bueno, no hay manera de que un grupo, una nación, planeta entero pueda vivir. Todas las especies tienen un efecto sobre el medio ambiente, todas, ¿no? Todas, absolutamente. Y nosotros hemos llegado a alcanzar un nivel de efecto sobre el medio ambiente gigantesco como ninguna otra especie conocida en la historia ha hecho, ¿no? Al grado que pues prácticamente ya se ha propuesto el que estamos generando una nueva era geológica que se llama el antropoceno. No, a ese grado. Sí. Hay un montón de razones para ello, no voy a meter ahorita, quizá no es el momento, a lo mejor en otra ocasión. Pero esa actividad puede ser una actividad llevada simplemente porque el número de personas es pequeño, de manera tal que no tiene un impacto muy grande sobre el ambiente, sobre los recursos naturales, sobre la naturaleza, o llevarse además de que hay mucha más gente de manera muy poco adecuada. Entonces ahí hay factores de impacto muy grandes. ¿Qué pasa cuando pierdes ese capital natural? Porque alguien dice, bueno, es en la teoría, sí, desde luego, pero... Y uso este ejemplo, lo uso con dolor, porque es triste, pero es real. La humanidad ya se encargó de hacer el experimento para un área ocupada por dos países, en los mismos suelos, en el mismo clima, en la misma región, en el que en uno se perdió la mayor parte del capital natural por una serie de razones históricas y en el otro se ha conservado, vamos a decir, razonablemente. Estoy hablando de la isla Dominicana. Una parte es la República Dominicana, la otra es Haití. Haití, por razones históricas, del colonialismo que sufrieron y demás, acabaron perdiendo todos sus bosques, ¿no? Porque tuvieron que pagarle indemnización a Francia porque los corrieron fue la primera independencia del continente americano, pero los franceses dijeron, no, pues independícenos, maestros, pues ¿cómo es posible? Y la independización, claro, en un país que no tenía ninguna otra fuente de ingresos, fueron sus recursos naturales, se acabaron los bosques para venderlos y tener el dinero para indemnizar. Y luego hubo malos manejos, lo que tú quieras. Sí, el hecho es que la mayor parte de ese capital natural, de la naturaleza, en el pedazo llamado Haití, se ha perdido del todo. En Dominicana se ha conservado por razonablemente muy similar a lo que tenemos en México, en algunas de sus partes de América Latina. ¿Qué pasa cuando un huracán pasa por toda la isla, afecta a toda la isla? ¿Cuáles son los resultados de estos? ¿Cuántos muertos hay y los daños en Haití? ¿Cuántos hay en Dominicana? Dejemos eso, un terremoto que agita toda la isla. Del último terremoto Haití todavía no se acaba de recuperar para nada. Y en Dominicana pues es un mal recuerdo porque ya está listo fuera. Las opciones que tienes como sociedad para poder desarrollar esos otros capitales de los que estamos hablando. Si no tienes el natural, simplemente se pierden. Y eso es lo que ha pasado lamentable y tristemente en Haití. A mí me duele mucho hacer esto. No, porque no tengo nada estás hablando contra ese país. De una cantidad de dolor y de... Terrible. Pero ahí lo tenemos. Ya hizo, la especie humana hizo un experimento sin querer, pero ahí está. Y digo, porque dijera, bueno, es que un país está en las latitudes nortes y otro está en las latitudes tropicales. No, están exactamente en el mismo lugar. Y entonces está la pregunta, o sea, ¿qué estamos haciendo en México para reducir estos factores de presión que nos pueden llevar a esta dimensión? O sea, porque vemos con expectativa y saludamos y tenemos una ley que permita, pero seguramente hay muchos otros pasos para evitar esto, o sea... Claro, y es llegar a un desarrollo sustentable. Que es el otro punto. La segunda dimensión, ¿no? O sea... pero para eso pues, necesitas varias cosas. Primero, que la sociedad en general y muy especialmente quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones al respecto, empiecen a ser informados. Esos son fenómenos relativamente nuevos, Mario. Todo está...
la evidencia del impacto de la actividad humana sobre nuestro planeta es algo que es relativamente nuevo. No empezamos a tener imágenes de lo que estaba pasando en el planeta hasta el primer satélite que se mandó, y eso fue en los 60s o 70s, en que empezamos a tener información sobre las características del territorio sólido y también del marino y todo esto. Pero estamos hablando de 40 años. Y bueno, fue una información que fue creciendo a medida que había más información satelital, a medida que había computadoras que manejaran más esos caudales gigantescos de información, de digerir esto, de sintetizarlo, etc., ¿no? Un ejemplo de esa síntesis fue el Millennium Ecosystem Assessment. Claro. Pero es un tema relativamente nuevo a la cosmología humana, y que pone en el centro algo que está en la gráfica, en la parte final. Déjame ver si puedo ir un paso adelante. O sea, lo que nos estás mencionando es que todavía falta mucha cultura y educación ambiental. Seguro. O sea, no solo porque falta evidencia, pero también es cierto. Evidencia tenemos más que suficiente. Bueno, entonces lo que nos falta es lograr un compromiso político, un compromiso, y no hablo del poder político, digamos, de los llamados funcionarios, etcétera, sino de toda la sociedad, que hay un compromiso. Entonces parece ser que, digamos, en este tercer lustro del siglo XXI, el gran desafío es aceptar que la cultura ambiental, la noción de preservar lo que tenemos y su importancia, sigue siendo pues, el gran desafío, junto con todas las normas y leyes. Déjame ir más allá. Y eso pasa necesariamente por la educación, y no nada más, sí, muy importantemente, por la educación formal, pero también por muchas formas de conducir esta información a la gente, ¿no? Y desafortunadamente uno de los mecanismos que debiera ser muy útil para esto son los medios masivos, que realmente le ponen poquísima atención a este asunto por una serie de razones, porque a lo mejor pues, el tema no es muy sexy, por otro lado porque en muchos otros medios, no en quienes patrocinan los programas son justamente los que tienen el interés de que siga el status quo de consumo enorme de todas las cosas, y a veces con una poca responsabilidad de los productos que se generan. Ese es otro tema fenomenalmente importante en el que... Pero tú tienes razón, el organismo, para llamarlo de esta manera, más importante, indispensable, para que estas cosas cambien, es una sociedad instruida, informada, actuante y realmente muy activa, con conocimiento en las manos de lo que tiene que hacer. No todo el mundo lo va a hacer, aún teniendo ese conocimiento. Pues hay muchas formas de pensar. Pero yo creo que la mayoría de los seres humanos son gente que se da cuenta de estas cosas y actúa de buena fe. Entonces puede haber un cambio muy grande. En la medida que eso se ha ignorado por las sociedades, va a ser muy difícil hacer cambios profundos. Sí, porque encontramos al enorme dilema de que si no hay una actitud voluntaria, espontánea de preservar el capital natural que tenemos todos en nuestro día a día, pues la ley puede estar, pero no se va a cumplir. Entonces, por eso reconozco la importancia que en la base de este esquema está el desafío de una educación y una cultura ambiental y que permita el otro tema, que es el que está en el eje estratégico 3, la conservación. Y ahí es donde sí se han hecho cosas en México. México tiene, yo creo que una percepción internacional de esfuerzos importantes aquí. El sistema de áreas naturales protegidas se crea cuando Julia Caraves era secretaria de la primera Secretaría de Medio Ambiente y Pesca. Se ha ido desarrollando, ahora tenemos una extensión importante de áreas naturales protegidas. Ojalá y los recursos para manejarlas vayan concomitantes para que realmente esa idea, que es espléndida, pueda operar en la práctica. Cada vez más de las áreas naturales protegidas tienen programas de manejo, directores, hay un fondo que abastece a un número de ellas de los recursos para que estas cosas ocurran, pero requieren de mucho más apoyo y de muchos más recursos
gubernamentales. Se requiere para más que eso- inversión para la conservación. Eso es una Absolutamente. realidad. Pero eso es, yo podría llamar un poquito la joya de la corona de la conservación en México. Y hay que cuidarla y hay que fortalecerla y hay que expandirla. Y aprovecharla también, porque hay muchas maneras en que la gente en sus visitas a estas áreas, que son la mayoría bellísimas, puede contribuir con sus cuotas de ingreso, que también hay que cambiarlo, las cuotas de ingreso a las áreas naturales protegidas van a dar a Hacienda y luego a ver cuánto se los regresan a las áreas naturales. Son estas absurdeces que tenemos en este país, que no puede ser. Digo, y quita todo el incentivo de que estas cosas sean cada vez Mejorar la mejor, recaudación para Bueno, si el fondo se ese es consiguiera. uno. El otro muy importante, y a lo mejor podemos enseñar el libro en un momento, en la última parte, nada más Sí. para que la gente lo conozca. Escribí con Julia Carabias y otros colegas de aquí de Conavio y de Ceiba, escribimos un libro que se llama Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito en su conservación, en su manejo. Y lo que es la narrativa de 100 casos en los cuales cooperativas, ejidos, ONGs, el gobierno mismo, ha logrado que ocurran dos cosas: la conservación de un recurso, su uso económico sustentable, ¿no? Y el beneficio a la gente. Contra esta falacia de que no, primero nos desarrollamos y luego conservamos, que es Sí, sí. verdaderamente absurda y tonta. Y perversa. Y perversa además. Es una obra realmente muy atractiva, porque la gente dice, bueno, sí, hay yo he oído de 2, 3 ejemplos. Hay más de 100, usamos 100 porque era para la cuestión del 100 aniversario de la Constitución, la Revolución, todo esto en los tiempos de la administración de Calderón. Y pues nos concentramos en 100, pero hay muchos más. Déjame hacer un corte y regresamos y lo mostramos, porque nos queda un último corte y la pregunta es, digamos, si pudieras tú de alguna manera plantear qué se tiene que hacer o qué debe estar en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo en los próximos 6 años, que bueno, así son los tiempos. Tendremos presidente en julio, tendremos un nuevo gobierno y en marzo del próximo año Habrá un plan. en Plan Nacional de Desarrollo, y nuevamente hay que insistir que un eje transversal sea la preservación, la conservación de nuestra biodiversidad, capital natural. Y ahí sí me gustaría, digamos, ¿cuál sería, digamos, la agenda, los puntos que habría que poner en el centro? Vamos a un corte y regresamos aquí con el doctor José Sarucán a fin de seguir insistiendo que el capital natural se vuelve el sustento de los otros capitales, y todavía nos falta construir esta cultura, esta educación ambiental, para que de una manera espontánea todos, más allá de la norma, nos demos cuenta que tenemos que preservar el sustento mismo de nuestra especie, de nuestra vida. Claro. Vamos a un corte. Como pasa cuando estamos con el doctor Sarucán, tenemos pocos minutos y quisiera irnos a la parte, digamos, de lo que debemos exigir, demandar, plantear hacia el futuro. Pero déjenme mostrarles esta evidencia de 100 casos de éxito, de que sí es posible, que sí se está dando una conservación sustentable y que hay experiencias exitosas que permiten sostener que dentro de una propuesta de política social debía estar el eje de generar una vertiente enorme, grande, que permita, y déjame recuperar algo que nos decías en el corte, reconocer que no somos un país agrícola, pero los depositarios de estos recursos tienen derecho a una vida digna. Y viven en el campo. Y viven en el campo y pueden Claro. aprovechar y proteger al mismo tiempo. Y hay toda una enorme oportunidad, deja plantearlo así, hacia el futuro, de que esto sea parte esencial y no una parte, digamos, pues marginal o aislada de esta idea de lo Claro. social. Y quizá habría que decir que el libro se puede bajar en la página de Conavio, habrá que poner nada más la liga para poder que lo puedan que lo bajar. puedan tener, pero se puede bajar, se puede imprimir o se puede consultar ahí por cualquier persona en cualquier momento.
Bien, estamos en algunas semanas, habrá un presidente electo en nuestro país y obviamente empezará nuevamente, más allá de los eslogans y las ideas, nuevamente la oportunidad, el deseo de todos nosotros de influir para que la próxima propuesta de desarrollo logre pues, avanzar y enfrentar desigualdad, pobreza, marginación, exclusión, y eso requiere preservar nuestro capital natural. ¿Cuál sería, digamos, desde tu punto de vista, puntos, ejes que habría que plantear a reflexionar, consolidar? Doy por sentado que tendríamos la ley para entonces. O sea, ¿cuál sería una agenda, digamos, estratégica mínima, exigible, más allá de quién gane? Yo creo que uno de los puntos es que, y ahora me ha tocado revisar las plataformas, me lo solicitaron en la parte ambiental y de desarrollo sustentable. Si no recuerdo mal, las 4 plataformas que he revisado mencionan al tema al tema ambiental o del desarrollo sustentable, depende cómo lo usan, como un tema transversal, suave. Pero hay muy pocos ejemplos de cómo vas a lograr que este concepto realmente llegue al suelo, ¿no? Sí. Al piso y se convierta. Hay más bien declaraciones que concretos ejemplos de cómo se puede hacer. Tampoco puedes esperar una cosa de tanto detalle en las plataformas porque no son planes nacionales de desarrollo, pero sí cosas mucho más concretas. Pero una de las cosas que de veras debiera ser una plataforma transversal, si el problema de la conservación, el manejo sustentable, el buen uso de esos recursos naturales, de la naturaleza, no es nada más una responsabilidad de una secretaría, es de toda la actividad humana, porque toda la actividad impacta sobre este asunto, ¿no? Tanto en la parte de la naturaleza como en la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, para la cuestión del cambio climático. Y esto debiera ser no nada más una cuestión declaratoria, sino verdaderamente operativa en un programa gubernamental. Es decir, nadie puede sacar políticas públicas sin tener en consideración los efectos de esas políticas sobre la cuestión ambiental. Que no está sucediendo. No está sucediendo, claro. Lo dices y parecía de sentido común que eso debía estar, digamos, como requisito en términos de la autorización, asignación de recursos, pero de hecho no está como una condición para que se dote de recursos. El único caso claro, y por eso me entusiasma enormemente el ejemplo con el que empezamos de esta cuestión del acuerdo entre agricultura y medio ambiente, es que eso sí se va a volver una política pública. Y sí va a ser una constricción legal a cómo sí puedo o no puedo afectar los recursos naturales en términos de la producción de alimentos o productos. En ese sentido, ¿cuál sería un paso consecuente que pudiera articular a otros sectores? Bueno, por ejemplo, que todo el área de comunicaciones tome muy en cuenta por dónde traza carreteras, por dónde traza obras públicas, el efecto que esas obras públicas van a tener sobre el ambiente, sobre la gente que vive en esos lugares, que el turismo se desarrolle de manera tal, y aquí también estamos teniendo avances poco a poco, debo decirlo, que no dañen al entorno natural. Es más, no solamente no lo dañen, lo aprovechen para atraer más turismo. Nuestro turismo es de playas y de arena y de sol y demás cosas, pero ¿cuánto de esto se está dirigiendo hacia otras áreas? Te voy a dar un ejemplo. Sí. Conavio ha estado impulsando enormemente la participación social en la producción de conocimiento científico para conocer la biodiversidad. Una de esas maneras son los avistadores de aves, los bird watchers. ¿Sabes cuánto implica en economía en Estados Unidos la actividad de esos bird watchers? $34,000 millones anuales. Yo no estoy diciendo que vamos a replicar una cosa como No, pero que tiene un espacio de oportunidad económica. Por un lado, atraer a esas gentes que vengan acá, que hay una diversidad de aves muchísimo mayor que la que tienen allá, y que haya todo el entramado para recibirlos, alojarlos, tener guías a los cuales estamos entrenando. Muchos de ellos son indígenas de Chiapas y de Oaxaca, dándoles capacitación para que esto lo puedan hacer perfectamente.
¿Me entiendes? Sí, sí, hay posibilidades es toda reales. una dirección de estas cosas de esta manera. Y también que haya, pues todas las áreas de actividad humana consideren esto como parte de lo que hay que cuidar a la hora de que quiero mejorar o hacer ciertos proyectos o implantar ciertas políticas Entonces déjame públicas. tratar de poner en un paquete. Por una parte, obviamente, demos por sentado que tendremos una ley y que esa ley se convierta en política pública, de tal manera que por primera vez el sector agrícola está obligado a consultar y tener esta, no sé si la palabra certificación, de que está dentro de los parámetros es de... un acuerdo, digamos. Este acuerdo de que no va a afectar en términos del patrimonio natural, el capital natural. Segundo, obviamente, más inversión o la inversión suficiente para conservar lo que tenemos hoy decretado. Claro. Y uno más, perdón. Sí. No. Es la de dar los estímulos para que los dueños de los recursos naturales, de ese 80 y pico % del resto del territorio que no es agrícola ni urbano, puedan tener los incentivos para volverse empresarios de los recursos que tienen. Algunos simplemente al orden local, regional, pequeño, porque ninguna de estas cosas va a ir a dar al intercambio económico internacional. Pero va a ser muy importante para la economía local. Otros pueden tener un impacto más amplio nacional y a lo mejor empezar a pintar en el famoso Producto Interno Bruto. Pero ese no es el punto, es cómo les arreglas primero la vida a ellos, dándoles el sentimiento de ser empresarios de sus recursos, y esto es un cambio no nada más de hecho económico, sino también de acá, claro. Mario Luis, es cambiar completamente la visión de la gente en estas cosas. Y ahí hay un campo enorme. La única instancia que tenemos en este país es el INAES, y el INAES no tiene dinero para hacer esas cosas, o tiene una cantidad realmente absurdamente pequeña para poder promover estas cosas. Esto debiera ser, para mí, el equivalente del apoyo que el Secretario de Agricultura da a los que aran la tierra. Debería ser algo similar para quienes aprovechan los recursos, los conservan, los guardan para todo el país y además pueden tener un beneficio económico para ellos. Es otra visión. Y eso implicaría una transformación real en términos de una inercia que, pese a que hay sin duda evidencia de que hay ejemplos exitosos, hay elementos que nos permiten asegurar que en algunos temas, conservación que tú subrayaste, el país está logrando por lo menos delimitar áreas. Bueno, necesitamos realmente que esta idea de conservar la biodiversidad se vuelva transversal, y eso implica un cambio en la manera de operar de la administración pública para que realmente se dé, y junto con el otro gran tema, el tema de una cultura ambiental, que sigue siendo un gran desafío. Sí, sigue siéndolo. Ahí pues hay que hacer esfuerzos mucho más grandes a escala nacional en términos de educación, desde la formal hasta la informal. Yo creo que el gobierno mexicano tiene un papel que jugar aquí importante en sensibilizar a la sociedad por diversos medios de estos temas, igual que jugó un papel cuando lo de la fiebre aviar que tuvimos, entonces estaba por todos lados, había programas, todo este lío, ¿no? Esto es infinitamente más importante que eso, y deberíamos darle mucha más atención también. Y la otra es tener una política de control demográfico bastante más potente, porque es finalmente el número de personas que se incrementa, que hace demandas, pero también el tipo de demanda, es decir, el consumo per cápita que cada una de estas personas tiene, y eso es un problema educativo también, que va desde qué tantas cosas quiero consumir o debo consumir o es justo que consuma, hasta cómo me alimento, que ese es otro de los grandes problemas. Los patrones de consumo que tenemos, que son insostenibles. Y que tienen costos, por un lado, costos humanos de salud, pero costos ambientales gigantescos también, no solamente para este país, sino para todo el mundo. Estas cosas tienen que usarse, y esa evidencia que existe y la información que existe deben ser los basamentos del desarrollo de políticas públicas en este país. De otra manera vamos a seguir dando palos de ciegos, caminando por avenidas que no nos llevan a ningún lado y que nos cuestan mucho en términos de tiempo, de recursos,
de vidas humanas, etc. Y que por otra parte, déjame terminar el programa, limitan la posibilidad de que el país pueda ser un país que garantice todos los derechos, déjame meterme a la manera social de pensarlo, y que no vamos a enfrentar la desigualdad, la pobreza, la exclusión, si no logramos poner en el centro lo que bien nos has dicho. Doctor José Sarucán, muchísimas gracias. Siempre es un privilegio enorme. Mario Luis, es un enorme privilegio para mí estar aquí, poder platicar diálogo de estos temas de los que no se platica mucho en este país. Y que es muy importante. Y que yo creo que son fundamentales. Y créame, de una institución que debemos tener un gran orgullo es de Conavio, de lo que ha hecho, lo que ha logrado, la evidencia que ha puesto a disposición y estos instrumentos. Y obviamente el enorme privilegio de escuchar, oír a un hombre que hay que escuchar y oír constantemente, al doctor José Sarucán. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Mario.